Bueno, Ahora. ya nos ha grabado la fantástica presentación. Bueno, práctica 7, ejercicios prenatales y respiratorios. No creo que nos dé el tiempo a verlo todo hoy. Bueno, esta diapositiva no solo se refiere a intervenciones de fisioterapia o tal, ¿de acuerdo? En cuanto a estrategias de prevención en general, ¿de acuerdo? Que pueden englobar a todo el equipo que atiende a la embarazada, para evitar o para prevenir las disfunciones del suelo pélvico, ya sea por situaciones que se den durante el embarazo, que tienen que ver con el peso del niño, o durante el parto, que tiene que ver con la salida del bebé, ¿de acuerdo? Pues hay una serie de estrategias que se pueden llevar a cabo para limitar estas situaciones. ¿Sabéis qué es? ¿Conocéis lo de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria? ¿Conocéis esos términos? No. Prevención primaria No. o estrategias de prevención primaria son aquellas que se llevan a cabo antes de que ocurra, o sea, para evitar los factores de riesgo. O sea, lo que intentan es evitar que se produzca la situación a evitar, en este caso. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a hablar de evitar el daño en el suelo pélvico. Y como estrategias de prevención de daño en el suelo pélvico, bueno, pues os he destacado en verde aquellas que podemos nosotros tener un papel importante, ¿de acuerdo? Durante el embarazo. Preparación física al parto, corrección, bueno, durante el embarazo y también durante el parto, ¿de acuerdo? O sea, la preparación física al parto, la corrección de las posturas, la estabilidad lumbopélvica, programas de ejercicio del suelo pélvico, corregir la mecánica defecatoria y el masaje perineal. Después hay una serie de estrategias de prevención secundaria que son aquellas que van encaminadas a limitar el daño, ¿de acuerdo? No ya evitarlo, sino más bien a limitarlo. Entre ellas está la episiotomía restrictiva frente a protocolaria, lo cual quiere decir, bueno, que solo hace episiotomía cuando es especialmente, o sea, totalmente necesario. El parto natural frente al instrumentado, por supuesto, los partos instrumentados tienen mucho más riesgo de lesión en el suelo pélvico. La postura del parto, que lo veremos en la práctica en la cual trabajemos el tema del pujo. Y, por ejemplo, el pujo fisiológico y frente al pujo de Valsalva. El pujo fisiológico básicamente es aquel en el cual se hace... hay dos tipos de pujo frente al pujo de Valsalva. Pero básicamente lo que se hace es no aguantar la respiración, sino que ir aliviando un poquito mediante un esfuerzo expiratorio para no aumentar demasiado la presión intraabdominal y limitar la presión que se ejerce sobre el suelo pélvico. Pues todo esto lo tenemos que ir trabajando de alguna forma ya durante el embarazo, ¿de acuerdo? Lo que sea de preparación de la forma física durante estas semanas previas. Nosotros empezaremos a partir del segundo trimestre y tenemos casi 5 o 6 meses por delante. Y también mediante la formación adecuada para que después lleven a cabo el parto con el tema del pujo, el tema de la postura y tal, a ver si es posible que lo puedan llevar a cabo durante el parto. Bueno, después hay unas estrategias terciarias de prevención. Las estrategias terciarias de prevención tienen que ver básicamente con la recuperación funcional. ¿De acuerdo? Detectar las posibles consecuencias de una lesión e intentar reducir de alguna forma las mismas. Bueno. Con respecto a los programas, a los programas de preparación al parto. Esto no es la Biblia, ¿de acuerdo? No es algo, son orientaciones bastante lógicas, ¿de acuerdo? Pero bueno, los programas se pueden adaptar a distintas estrategias y pueden modificarse. Yo lo que voy a presentar son una serie de criterios generales que yo creo que está bien tenerlos en cuenta. Bueno, yo y más gente que se dedica a esto. Y
y bueno, pero que no es algo de obligado cumplimiento, ¿de acuerdo? Bueno, se recomienda no meter a los pacientes en grupos ya directamente, ¿de acuerdo? Sino previamente, con cada uno de estos pacientes, verlos de forma individualizada y bueno, detectar de alguna forma cuáles son sus particularidades, ¿de acuerdo? A nivel de objetivos, a nivel de miedos, a nivel de incertidumbre, a nivel de patología o disfunciones que puedan tener, a nivel de dolor, etc. Pues por el tema de si no adaptar las sesiones de grupales para este paciente en particular, o sea, conocer un poquito los alumnos, bueno, en este caso los pacientes que tenemos, las embarazadas que tenemos, tenerlo en cuenta eso a la hora de diseñar las sesiones o a la hora de individualizar de alguna forma lo que puede o no puede hacer cada uno. Entonces, es interesante conocerlas previamente su situación particular. Una vez hecho esto, pues también hay contraindicaciones y hay que conocerlas, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, pues las sesiones, la preparación al parto normalmente se lleva a cabo de forma normalmente grupal, ¿de acuerdo? Favorece la dinámica de ejercicio y tal. Las embarazadas entre ellas, pues, se van apoyando, se van preguntando. La verdad es que el ejercicio grupal favorece muchísimo la adherencia al ejercicio frente al ejercicio individual. Eso no hace falta que lo explique, cualquiera que haga ejercicio conoce esta situación. Y bueno, y aparte es que a lo mejor para algún ejercicio se hace mejor en pareja o bueno, y aparte no es necesario hacer estas cosas solo con un solo paciente. Quizás sería un poquito estaríamos desperdiciando un poquito los recursos. Entonces, sin embargo, no es conveniente tener demasiados pacientes, ¿de acuerdo? 6 pacientes máximo por el tema de hacer un seguimiento adecuado. Mujeres sanas, mujeres sin embarazos de riesgo, etc. Frecuencia, pues mínimo 3 veces en semana y quizás más veces pues sea inadecuado, ¿de acuerdo? 3 veces en semana pues está bien, para conseguir los objetivos. Objetivos generales. Los objetivos generales, básicamente, lo que os he comentado antes, reducir las molestias en el embarazo, después las secuelas o las posibles, también molestias o problemas ligados al parto y las secuelas en el posparto. El parto, todos los problemas derivados del parto tienen que ver con que se alargue y que se instrumente de alguna forma, ¿de acuerdo? Todo lo que sea evitar que se alargue y evitar que se instrumente, pues ganamos mucho. Y ¿cómo se puede acelerar un parto? ¿Sabéis? El tema es que esta práctica la estamos teniendo antes de ver nada de teoría, con lo cual es un poco rollo. Pero, hombre, el parto no es una cosa muy extraña, ¿no? A todos más o menos conocemos algo del parto. ¿El parto en qué consiste? Básicamente consiste en que el bebé sale del útero, atraviesa el canal del parto, que es la pelvis, y sale. Entonces, eso puede verse en muchas situaciones puede ser muy complicado, ¿de acuerdo? Puede dificultarse y nosotros podemos de alguna forma facilitarlo, ¿de acuerdo? Y eso es interesante. Bueno, para lograr estos objetivos, pues tenemos estos objetivos generales, pues tenemos una serie de objetivos específicos que nos van a ayudar a lograr el objetivo general, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os he comentado antes, de formar a la paciente para que haga las respiraciones adecuadas, para que adopte las posturas adecuadas, para que haga los esfuerzos adecuados durante el parto y en el preparto, pues flexibilizar las articulaciones de la pelvis, fortalecer cierta musculatura, porque tampoco estamos hablando solo de facilitar el parto, estamos hablando también de mejorar de alguna forma el embarazo en sí. O sea, que no haya muchas molestias de espalda, que no haya muchas molestias de pierna, que son típicas, etcétera, etcétera. Bueno, pues el contenido de las sesiones grupales tendrán que ir orientados al cumplimiento de estos objetivos que nos hemos marcado.
¿de acuerdo? O sea, va a haber que incluir ejercicios de acondicionamiento, tanto aeróbico como de fortalecimiento, los objetivos de flexibilización, los objetivos de formación mediante unas clases teórico-prácticas y bueno, necesitaremos un material adecuado para el desarrollo de estas clases y bueno, y ya os he comentado antes que se empieza en el segundo trimestre. Bueno, pues dicho todo esto, ya empezaría casi la... ¿Ha salido alguien de la clase? ¿Alguien se ha escapado? Ya empezaríamos con la que sería la práctica en sí. Yo lo que voy a ir es describiendo un poquito los ejercicios, o más bien lo vais a describir vosotros. A ver cómo lo hacemos. Bueno, tenemos, digamos, por delante un día en el cual hemos citado a las embarazadas para la clase. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, pues en el primer trimestre, en el segundo trimestre, cuando ya empezamos con ellas, se suelen abordar los objetivos más de acondicionamiento. ¿De acuerdo? Y conforme se va acercándole el parto, es cuando se abordan poquito a poco las embarazadas. Le va costando más hacer ciertos ejercicios, con lo cual se pueden ir limitando la intensidad y ya solo hacemos algo un poquito de mantenimiento y vamos iniciando o va ganando peso dentro de cada una de las sesiones que tengamos con ella, va ganando peso la formación, ¿de acuerdo? La formación respecto a la respiración, respecto al pujo, respecto a las posturas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Para que lo tenga fresco también para el parto, no vale de nada hacerlo 4 o 5 meses antes, ¿de acuerdo? Lo ideal es hacerlo más al final. Bueno, dentro de estas clases iniciales de acondicionamiento hay que abordar distintos elementos en cada una de las clases, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer ejercicios enfocados en la pelvis, vamos a hacer ejercicios enfocados en el raquis, vamos a hacer ejercicios enfocados en el suelo pélvico, vamos a hacer ejercicios enfocados en el abdomen y vamos a hacer ejercicios enfocados a miembros superiores y miembros inferiores, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, sí. Un momentito. Voy a... Bueno. Con respecto a la pelvis, ¿de acuerdo? Con respecto a la pelvis, esto lo hemos visto muchas veces. Con respecto a la pelvis nos vamos a plantear distintos objetivos. Primero, que sepa moverla, ¿de acuerdo? Que sepa adoptar posiciones de anteversión, posiciones de retroversión, etc. Esto va a ser importante, ¿de acuerdo? Sobre todo para adoptar ciertas posturas que son adecuadas para evitar dolores y tal, y también en el parto es conveniente que también sepa hacerlo. En el parto y en la dilatación previa, que es cuando tiene que ir encajando el niño y tal. Bueno, o cuando el niño tiene que ya ir descendiendo por el canal del parto un poquito. Bueno, pues tiene que saber posicionarlo en el espacio. Vamos a fortalecer toda la musculatura periférica a la pelvis, ¿de acuerdo? Lumbopélvica, abdominopélvica, cosofemoral, etc. Y vamos a intentar mejorar su movilidad. La movilidad extrínseca de la pelvis tiene que ver con las articulaciones periféricas y bueno, esto tiene que ver con anteversión, retroversión, ABD de cadera, etc. Está muy bien. Pero también nos interesa la movilidad intrínseca de la pelvis, ¿de acuerdo? La pelvis, ¿qué pensáis? ¿Que se mueve o que no se mueve?
Sí, se mueve. Pero a ver, Que sí, ¿no? las tres articulaciones que tiene el anillo pélvico, el cinturón pélvico. Bueno, si es dudoso el movimiento que pueda tener en nosotros, por ejemplo, ¿no? Que no sé si estamos algunos embarazados, ¿de acuerdo? En la embarazada adquiere cierta elasticidad estas articulaciones, ¿de acuerdo? Y tienen un papel fundamental a la hora de esa movilidad, a la hora de facilitar el descenso del niño por el canal del parto. Entonces, nosotros vamos a tener que ir preparando ya a la paciente para que durante el embarazo vaya movilizando esas articulaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a pasar. ¿Conocéis lo que es los términos nutación y contranutación? Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, para aquellos que no lo sepan, ¿tiene algo que ver con anteversión y retroversión de la pelvis? Algo que ve como si están relacionados entre ellos. Claro. No es lo mismo. ¿Eh? No son movimientos Lo mismo. diferentes. Claro, lo mismo no es. Mm. Claro, Son movimientos distintos. claro. ¿En qué se diferencia? Que en el plano de movimiento, ¿no? Que se mueven, no sé, son distintos planos. Que Explícate. hay en la contranutación y la nutación es sobre todo el sacro, ¿no? Bueno, se puede hablar de nutación sacra o contranutación sacra, también se puede hablar de contranutación y nutación ilíaca, ¿de acuerdo? Y si se habla en general de contranutación y nutación, pues se habla de que nutan ambos huesos o contranutan ambos huesos. Básicamente, la diferencia es que mientras la anteversión y la retroversión son movimientos de la pelvis en relación a los fémures y la columna lumbar, ¿de acuerdo? Eso lo veis, ¿no? La anteversión y la retroversión, Sí, sí. hay una especie de rodamiento de la pelvis sobre las cabezas femorales, ¿no? Y la columna lumbar pues va adaptando, o lordosando o cifosando. En este movimiento de nutación y contranutación no es la pelvis con respecto a estos huesos, sino es huesos de la pelvis con respecto a los de al lado. El sacro con respecto al ilíaco o el ilíaco respecto al sacro. ¿De acuerdo? Eso es la diferencia. El plano en realidad es el mismo. El plano, en este caso, sería un plano sagital. Ambos movimientos se darían en el plano sagital. Entonces, ¿sabéis diferenciar cuál es la contranutación y cuál es la nutación? Bueno. La anotación hacia posteriores, ¿no? No, es que no sé respecto. La anotación va. La anotación abre, ¿no? ¿Abre qué? La anotación es Canal. preparado para el parto. Sí, es preparado para el parto. Pero no sé cómo explicarte. Es que, claro, anterior, posterior, no sé cómo explicarlo. Bueno. Las palas ilíacas van hacia posterior. Bueno, os lo explico. ¿De acuerdo? Mire, ¿veis aquí? ¿Se ve el cursor? Sí, ¿no? Sí. Mire, básicamente la diferencia entre contranutación y nutación es lo que abren, pero los dos movimientos abren y cierran algo, ¿de acuerdo? ¿Recordáis que había un estrecho superior de la pelvis y un estrecho inferior de la pelvis? ¿De acuerdo? Sí. Pues el estrecho superior, digamos, que sería a este nivel, entre el promontorio sacro y la sínfisis púbica. ¿Se ve el cursor o no? Sí. Si yo puedo hacer que esto se abra, en este caso, cuando el sacro va hacia atrás y la espina y el ilíaco va hacia adelante, o sea, cuando la base sacra va hacia atrás y la espina ilíaca va hacia adelante, se abre un poquito ese estrecho superior, eso sería contranutación. ¿De acuerdo? Básicamente en la contranutación hay una verticalización del sacro. Y hay un retroceso de los isquiones, ¿de acuerdo? Y un adelantamiento de las espinales anterosuperiores. Entonces, en la contranutación lo que se hace es abrirse el estrecho superior, pero como contrapartida se cierra el estrecho inferior. ¿De acuerdo? O sea, en la contranutación se abre el estrecho superior y se cierra el inferior. Eso facilitaría
la primera fase del descenso del niño por el canal del parto, cuando la cabeza encaja justo a nivel de... empieza a descender por el estrecho superior. Pero en una fase más avanzada del parto, digamos, cuando la cabeza del niño alcance el estrecho inferior, que digo la cabeza porque es la parte que tiene más volumen del cuerpo del niño, vamos a necesitar que la pelvis haga lo contrario. Vamos a necesitar que abra el estrecho inferior y como contrapartida se cierra el superior, ¿no? Pues ese movimiento en el cual se abre el estrecho inferior, ese sería el de nutación. Y consiste en una horizontalización sacra con respecto al ilíaco y un adelantamiento, digamos, de los isquiones y un retroceso de la espina ilíaca posterior superior. Básicamente sería un movimiento, lo vamos a ver ahora en un vídeo, ¿de acuerdo? Esto que hemos visto aquí a la izquierda sería la contranutación, en el cual se cierra el estrecho inferior. En esta imagen ocurre lo contrario. En la imagen de la derecha ocurre lo contrario. Se cierra el estrecho superior, ¿de acuerdo? Sobre todo al horizontalizarse el sacro. Y se abre el inferior y vemos cómo se abre el inferior porque se aleja el coxis, se aleja de los isquiones. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pero hay otros movimientos también interesantes, como el de ABD, ADD, ilíaca. En el cual, bueno, pues tiene algo que ver con el movimiento anterior. O sea, en el de ABD se abriría el estrecho superior de alguna forma y se cerraría el estrecho inferior. Y en el de ADD, pues ocurriría lo contrario. Pero voy a confirmar una cosa. Porque yo creo que es al contrario el movimiento el que realizarían los fémures. Un momentito. Solo para garantizar que lo estoy explicando bien. Sí, lo estoy diciendo bien, ¿de acuerdo? El de ABD es el de la izquierda, ¿ok? En el cual se cierra el estrecho inferior, y el de ADD es el de la derecha. No se diferencia mucho de otro movimiento que está por ahí descrito, que es supinación y pronación. Supinación sería el dibujo de la izquierda y pronación sería el de la derecha. Bueno, vamos a ver un vídeo que yo creo que va a explicar esto un poquito. ¿Estáis ahí o no? Sí. Sí, sí. Bueno, lo que no sé es cuánto dura el vídeo. Sí, estamos aquí. Pues esto va a cortar ya, Ari. Minutos. Quedan 3 minutos que... Quedan 3 minutos, El Fernando. vídeo 3 quizá dure hasta minutos. menos. Se acaba ya la clase. Bueno, ahí tenéis el vídeo. 2:28. Justito. Tela. No tiene audio, ¿eh? Así que leer. Y ver, y callar.
Bueno, atento a esto, ¿de acuerdo? Básicamente, estas imágenes lo que están explicando es que la rotación externa favorece la contranutación y la rotación interna de cadera, en flexión de cadera, ¿de acuerdo? Favorece la nutación. Con lo cual se recomienda... Bueno, ahora seguimos, que queda nada. Corto.